todos. Volvemos con la trigonometría. Alguien ha dicho aquí que le encanta, a mí también. Resulta que estábamos calculando las razones trigonométricas del ángulo de 30 y del ángulo de 60 grados. Y habíamos llegado a la conclusión de que del que el coseno de 60 era como el seno de 30 y el seno de 60 era como el coseno de 30 y nos pareció curioso y os dije que esto siempre ocurría en ángulos que se llamaban complementarios, que son los que suman 90 grados. Si sabes las de uno, vas a saber las de su complementario. Y hay otros ángulos especiales que se llaman suplementarios y otros que son los que suman 360 y otros que son los que suman pi medios, en los que el seno y el coseno se relacionan de una manera interesante. ¿Entendido? Y eso era lo que iba a mencionar hoy, entre otras muchas cosas, claro, porque ya sabéis que las clases son súper intensas. Otra de las cosas que os quiero enseñar es la otra medida de ángulos que todavía no conocéis, que es medir los ángulos en radianes, porque en los libros vais a encontrar las dos maneras de calcular ángulos o las medidas de los ángulos. Hay una conversión muy sencilla entre los grados y los radianes, que es simplemente una regla de 3. Os aprendéis la regla de 3 y ya sabréis cómo hacerlo. Luego, a medida que vayáis siendo viejos y mayores, aprenderéis de memoria los más importantes. Aprenderéis que 90 grados es pi medios, aprenderéis que pi sextos es 30, que pi tercios es 60, y luego ya se me cortó el vídeo. Entonces voy a seguir con un segundo vídeo. Buenos días otra vez. Que estaba yo diciendo que vamos a aprender cómo convertir unos grados a radianes y unos radianes a grados con una regla de 3. Dicho esto, quisiera deciros que no os tenéis que aprender nada de memoria. Como no os tenéis que aprender nada de memoria, que yo os dé ángulos complementarios que suman 360 y tal, yo no lo prestaría atención, porque cuando lo dibujéis en la circunferencia goniométrica vais a saber inmediatamente quién es el coseno de uno y el seno de otro por deducción visual. Con lo cual, aprendérselo de memoria tampoco tiene mucho sentido. Lo primero que voy a hacer, que no hice ayer, es calcular las tangentes de 60 y las tangentes de 30, ¿vale? Entonces, para completar el ejercicio de ayer, deciros que la tangente de 60, que es simplemente el seno de 60 partido por el coseno de 60, es la raíz de 3 partido de 2 partido por 1/2 y es la raíz de 3. Y que la tangente de 30 es el seno de 30 partido el coseno de 30, que no es otra cosa que 1/2 partido de la raíz de 3 partido por 2, que es 1 partido por la raíz de 3, que es la raíz de 3 partido por 3. Y sí, efectivamente, como habéis podido comprobar, uno es el inverso del otro, ¿no? Es decir, la tangente de 60 es igual a 1 partido la tangente de 30. Y además, esto es igual a la cotangente de 30. Porque 1 partido por la tangente es la cotangente, ¿vale? Y esas son las relaciones que vais a tener. Y paso ahora a definiros en la circunferencia goniométrica todos los ángulos asociados a estos nuevos que hemos visto, que son mayores
que 45, que 30 y que 60, y en lo que nos tenemos que fijar, ¿os acordáis? Es el signo, ¿no? Voy a definir en primer lugar ángulos asociados, ángulos comunes asociados a 45 grados, ¿vale? Vale. Realizáis la circunferencia gonométrica, os sale así de bonita. Ponéis el eje de la X y de la Y, ponéis aquí que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, ¿no? Este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿no? Hasta aquí no he hecho nada específicamente interesante. Y ahora voy a dibujar el ángulo que divide en dos al primer cuadrante, ¿verdad? El ángulo que divide en dos más o menos está ahí, ¿no? Vamos a llamarle este 45, ¿le veis? Bueno, pues el primer ángulo que va a estar relacionado con él lo voy a poner en verde, que es todo este ángulo, el que va de 0 grados, porque aquí va a estar el 0, ¿verdad? Esta línea es el ángulo 0, ¿verdad? Y esta otra es el ángulo de 90, ¿lo veis? Y si este es 90, ¿cuánto va a medir este ángulo? 180, ¿verdad? Lo quito y lo pongo aquí, ¿os parece? Y este, 270, y este va a volver a 360, ¿no? Cuando le das la vuelta, este sería, el de 270 empezaría en 0 y acabaría ahí. Y sería todo esto de aquí, ¿eh? Eso es un ángulo. Si lo dibujáis solo, el ángulo es este. Por definición es un ángulo. Un ángulo es lo comprendido en dos semirrectas. Lo veis así muy fácil porque es agudo. ¿Qué es lo comprendido entre dos semirrectas? Este, ¿no? Pero fijaros, el recto y el llano también está comprendido entre dos semirrectas. Este es el vértice del ángulo y esto también es uno, porque está entre dos rectas. Otra definición es esta, ¿no? Eso también es un ángulo. Es que no los veis porque son grandes, pero es que son grandes, pero son. Y este que está entre esta recta y esta recta es este, que también puede ser el que está aquí, pero ese no es el mismo, es otro. ¿Vale? Vale. Y el de 360 es un ángulo que hace así, que no está comprendido entre dos rectas entre comillas, porque es como si estuviera en estas dos rectas juntas, como si se hubieran juntado las rectas, y tú vas moviendo la recta así, chun, 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 al final ¿qué pasa? Se juntan en lo que parece una, ¿no? Es degenerado, por así decirlo. ¿Entendéis? Vale. Os lo digo porque al dibujar estas cosas no os dais cuenta que lo que consideramos es todo esto. Porque cuando estamos calculando las razones trigonométricas, encontramos un triángulo auxiliar, que es el que le completa hasta formar uno llano, que es este. ¿Lo veis? Este triángulo de aquí me representa el ángulo de el grande.
Pero es auxiliar porque no es el ángulo, es un triángulo auxiliar que le representa. ¿Entendido? O sea que el ángulo es el verde y el triángulo auxiliar, ¿vale?, es el azul. Nosotros las razones las hacemos sobre el azul. Claro, las razones trigonométricas se hacen sobre el azul, que es exactamente igual que el de 45 que tienes en el primer cuadrante. Y eso es lo que vais a hacer en cada uno de ellos, definir, independientemente de lo grande que sea el ángulo, un triángulo auxiliar que es como los del primer cuadrante. ¿Vale? Quiero que entendáis, porque muchas veces hacéis las cosas mecánicas y no veis lo que estáis haciendo, pero esto os va a ayudar más de lo que pensáis. Dime. Entonces, el ángulo auxiliar es el mismo de 45 y no es el complemento del 135 grados. No. El ángulo auxiliar no, estás diciéndolo mal. He calculado, he construido un triángulo auxiliar, no un ángulo. El ángulo es 135, pero el triángulo auxiliar tiene 3 ángulos. Claro, porque es un triángulo, no un ángulo. Yo construyo un triángulo a partir de un ángulo, indistintamente de lo grande que sea el ángulo. ¿Veis? Es que tiene ahí un juego de palabras importante del cual no habéis reflexionado antes, simplemente lo dibujabais y ya está. Pues lo que se hace a partir de este triángulo, es decir, como este también tiene 45, ¿verdad? Y este ángulo verde es 135, voy a definir el seno y el coseno como los de este con un cambio de signo. Entonces, yo sé que el coseno de 45 es igual al seno de 45 y es igual a la raíz de 2 partido de 2, ¿no? Entonces, el coseno de 45, de 135, ¿no?, y el seno de 135 van a estar íntimamente relacionados con el coseno de 45 y el seno de 45. Y lo único que voy a cambiar es el signo. Como este ángulo me cae, ¿le veis dónde me cae? En este cuadrante, ¿no? Al proyectar aquí, veo que la coordenada de este punto, ¿no?, que es el que me delimita el ángulo, la coordenada X es negativa, porque estoy aquí. Ahí son X negativas, con lo cual el coseno va a tener un negativo. Como este punto me delimita al ángulo, ¿no?, voy a definir la coordenada positiva de la Y como la coordenada del de 45. Así que este quedaría más. ¿Entendido? ¿Sí? Vale, pues ya tenéis el primer ángulo. El primero es 135 grados, ¿no? ¿Cómo he obtenido el 135? No. 45 más 90. ¿Por qué? Porque voy así. Lo que tú has hecho es así. ¿A que sí? No, pues ¿cómo voy? En el sentido contrario de las agujas del maldito reloj. Entonces es como tengo que conseguir los ángulos, ¿no? ¿Entendido? Ya ves, es que todo tiene un sentido en matemáticas. Vale. Bueno, pues voy a quitar estas líneas gordas que he hecho porque nos confunden más, ¿verdad? A ver. Vamos a borrar cosas.
Ahí. Y voy a poner aquí el 135 y el 135, que es 90 más 45, ¿no? Bueno, pues voy a pasar al tercer cuadrante. Voy a volver a hacer una, ¿vale? Porque aquí ya tenemos suficiente información. Voy a volver a hacer una. El ángulo que estoy buscando va a estar ahora en el tercer cuadrante, ¿verdad? Y a partir del 180, lo que voy a hacer es sumar el ¿qué? 45. ¿Lo veis? Con lo cual, el ángulo que estoy considerando ahora empieza en 0 y termina en este cuadrante. El punto que lo delimita es este, ¿verdad? Que al estar en el tercer cuadrante ya veo que tiene coordenada negativa y negativa, ¿no? Lo consigo como 180 más 45, porque voy en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y ese es, ¿cuánto? 225, ¿no? Así que el que estoy considerando es este ángulo. El triángulo que construyo es este, ¿verdad? Este de aquí. Que es exactamente igual, pero dado una vuelta, que este, que es el de 45 en el primer cuadrante, ¿no? Dime. Pones 180 porque sí, porque puede ser 90 más 90 más 45. No. Es porque a 45 le estoy sumando uno llano. Lo que voy haciendo es rotar hacia este lado. Yo empiezo con el de 45 y para conseguir los ángulos, ¿sí?, que están en contra de las agujas del reloj, primero sumo 90. Es decir, primero sumo a este, le pongo aquí uno que sea de 90 y lo sumo. Luego le pongo uno que sea de 180, que es todo este. Pero tú no tenías los 45 de arriba, los tenías al final, ¿no? Da igual, 180 más 45 que 45 más 180, ¿no? Bueno, ¿ha quedado claro cómo lo voy consiguiendo? A partir de este, le voy sumando uno recto, le voy sumando 180 y luego ¿qué le voy a sumar? 270, ¿no? Y luego se podría seguir sumando, pero daría vueltas y vueltas y volvería a conseguir lo mismo. ¿Sí? Vale. Vale, pues estoy en el 225. Y veis todos cómo he construido el triángulo no solamente semejante, sino congruente, igual al de 45. Vale, pues entonces decimos que como las dos coordenadas son negativas, el coseno de 225, ¿a qué es igual? A menos, ¿no?, el coseno de 45. Y que el seno de 225, ¿a qué es igual? ¿Sí? Es como si a los ángulos le fuera sumando los cuadrantes. El primer cuadrante, ¿cuánto mide? 90. El primero y el primer cuadrante y el segundo cuadrante miden 180 y al otro le miden 270. Ahora le voy a sumar 270. Dime. Entonces, ¿por qué el coseno de anterior del 135, por qué su coseno no está en el menos? Porque está en la recta, ¿no? Entonces, la de la izquierda está
el positivo está aquí y X... Es que lo he borrado porque estaba ahí el menos. ¿No? Lo he borrado. Sí, que estaba bien. Vale, y ahora el último, ¿no? Que es en el cuarto cuadrante, ¿no? Bueno, pues aquí los triangulitos, esto lo he hecho muy mal. Son estos, ¿no? ¿Lo veis? Narices. Sí. ¿Todo el mundo lo ve? Vale, pues el ángulo que estoy considerando empieza en 0, aquí, y termina ahí, ¿eh? Es muy grande. Es muy grande y muy feo, ¿no? Pero tú siempre tienes ahí la raya de 45, ¿no? Claro, porque lo vamos a reducir todo, que se llama esto reducir al primer cuadrante. ¿Sí? Bueno, pues aquí es un punto cualquiera del cuarto cuadrante, tiene la primera coordenada positiva y la segunda negativa, ¿no? Además, es 270 más 45, ¿no? Que sería 315, ¿no? Así que el coseno de 315 es igual al coseno de 45. De otra manera, para ver esto, simplemente tenéis que ver que tienen ese lado en común. ¿Veis que tiene ese lado en común? Y ese lado representaba el coseno. Y sin embargo, este lado de aquí es el opuesto. ¿Veis que es el opuesto? Este es opuesto a este. Ese está clarísimo, ¿no? Ahí, ¿no? Y el seno de 315 es menos el seno de 45. ¿Hay más asociados? Sí. Yo puedo ir de 0 en esta dirección. Esos ángulos se dicen negativos. En sentido de las agujas del reloj, ¿no? Entonces, menos 45 grados, ¿Y por qué van así en sentido de las agujas del reloj? porque los otros se dicen positivos y estos negativos. Pero no tiene razón de por qué uno va para un lado y otro va para otro. La razón es que tú tienes que definir el lado correcto. El lado correcto es en contra de las agujas del reloj, porque lo digo yo. Pues el lado negativo es el otro. Es como cuando tienes un móvil en física. El lado se define con el observador. Si tú estás aquí, la derecha del observador es positiva y la izquierda del observador es negativo. Siempre en matemáticas tienes que definir lo que está a un lado y otro de algo que a ti te parece importante. Yo considero que los ángulos positivos empiezan en 0 y van en contra de las agujas del reloj, por decir, dar vueltas en este sentido está bien y dar vueltas en el otro sentido no está tan bien, ¿no? O sea, en matemáticas hablamos de la dualidad. La dualidad dice, yo quiero dar vueltas. ¿Para dónde las doy? Pues las voy a dar así. Vale, pues si tú las das así, es que eres positivo. Pero puede venirte otro y decir, a mí ese no me parece positivo, lo voy a llamar negativo, pues lo llama negativo, pero hay que tener un convenio. Es como lo de las medidas. Cuando vosotros vais a Inglaterra, la gente mide en pies. Los pies no sé lo que son, pero vamos, miden en pies y en pounds. En feet and pounds.
Y entonces cuando estás leyendo un libro que ha sido traducido del inglés, te dicen, este pesa 120 pounds, pues te quedas igual. No sabes lo que pesa, ¿no? Bueno, pues para evitar esto se hizo el Sistema Internacional de la Medición, que dio como medida el metro. Y si y ya hay una conversión, ¿no?, a metros. Pues esto es más o menos igual, nos tenemos que poner de acuerdo. Pero los ingleses siguen haciendo el suyo. Claro, pero ellos te lo pueden traducir para que tú lo entiendas. Pues es lo mismo, ¿no? Si tú vas a un libro y te dicen que esto es positivo y lo otro es negativo, te lo tienes que tragar, que muchas veces pasa en física. Pero te va a decir que es negativo, no puede... Claro. En física te pasa, depende del problema, te definen lo que es positivo y es negativo. Por ejemplo, si estás en la caída libre desde un techo, ¿vale? Cuando caes, en algunos libros te dicen que eso es positivo, porque sigues a la gravedad. Sin embargo, cuando estás considerando un sistema de fuerzas donde tienes que no tienes ahí que caes o que no caes, sino que tienes una cosa inclinada, lo que cae para abajo, que es el peso, te lo ponen negativo, a pesar de que en la caída libre te lo ponen positivo, y de ahí os confundís tanto. ¿Por qué? Porque están cambiando el sistema de referencia. ¿Entendéis? La caída libre te la dan positiva, pero ¿hacia dónde vas? Hacia abajo. Y lo de abajo en el plano coordenado que decíamos que era negativo. Sin embargo, te lo ponen positivo para iba a decir una palabrota, no la voy a decir por si me miran el vídeo. ¿Entendéis? Y luego en el plano inclinado vienen y te lo ponen negativo, el peso, para que lo quites de las fuerzas resultantes. ¿Entendido? Pues los físicos, ¿qué problema tienen? Que no entienden matemáticas. Porque si ellos siguieran la precisión de decir que todos que van en contra de las agujas del reloj es positivo y no te lo cambiaran según les apetece, nos entenderíamos mejor. ¿A que sí? Pues todos los matemáticos somos así, de pedantes y de estrictos por esto mismo, para que no haya confusiones. Y si lo cambiamos, te lo decimos. Hemos cambiado el sentido porque resulta que yo soy la mejor y punto, vamos. ¡Hala! No, mentira. A mí cuando la primera vez que me explicaron esto de las direcciones y de no sé qué, me llamó muchísimo la atención y no me lo metía yo en la cabeza. Entonces, los negativos, ¿qué ocurre? Pues hay que hacerlos visualmente. ¿Veis dónde cae el de menos 45? Pues el de menos 45 va a ser igual que el que acabamos de hacer de 315, ¿no? Y el de menos 135 te va a caer aquí. ¿A que sí? Y ese va a ser igual que el de 225, ¿lo veis? Y no quiero que os lo aprendáis de memoria. Según te caiga, decides si es positivo o negativo. Por eso os decía, no lo aprendáis de memoria, miradlo. Claro, pues eso es lo que yo te estoy preguntando. ¿Cómo sabes dónde te cae? Te lo dicen, ¿no? No, si a ti te dicen menos 135 grados, tú empiezas en el 0 y vas con las agujas de reloj y ves que este es menos 90, este es menos 180 y este es menos 270. ¿Vale? O sea, que los ángulos negativos en sentido de las agujas del reloj, los ángulos positivos en contra. Los negativos se deducen exactamente igual y luego tenemos otros que son los que dan muchas vueltas. Los ángulos mayores de 360. Bueno, pues un ángulo que sea mayor de 360, lo que hace es esto. Hasta que se para. ¿No? Es como, voy a dar vueltas porque sí. Entonces, ¿qué se hace? Se identifica las vueltas con el ángulo pequeñito que te quede. ¿Y cómo se hace eso? Dividiendo entre 360. Tú imagínate que tienes...
Jo, es que qué mal se me da sumar, por Dios. Dame una calculadora, que voy a hacer una cuenta. Voy a hacer una cuenta para dejaros flipando, porque yo sola no sé sumar. Mirad, os dan este ángulo. Y te dicen, calcula el coseno y el seno. ¿Cómo lo haces? Bueno, tú divides entre 360. ¿No? O bien hacer lo siguiente, mejor que dividir entre 3 cifras, que ya estáis viendo ahí colores. Ya no. Vais a hacer 360 más 360, ¿no? ¿Cuánto es? 720. ¿Has llegado? No, sigues. ¿No? ¿Y cuánto es eso? 360 tal sería 0, 8, 1, 0. ¿Hemos llegado? No. Voy a coger otro 360. A ver. 0, 8... Me paso, ¿no? Vale, me paso. Pues ya sé que ¿cuántas vueltas voy a dar? Vale. Más algo. ¿Cómo calculas el algo? Menos 1305 menos 1080, ¿no? ¿Y qué te da? 225. Pues ya está, el ángulo que buscas es ese. ¿No? Entonces, 1305, que son 3 vueltas y un algo, ¿no? Se corresponde con 225, ¿no? ¿Y dónde te cae ese? En el tercer cuadrante, ¿no? Es más que 180 y menos que 270. Te cae en el tercer cuadrante. Y tiene las mismas que el 45, ¿no? Porque 225 menos 180, ¿cuánto es? 45. ¿Entendido? Así que todas estas son asociadas. Todos son asociados, todos tienen de alguna forma el coseno de 45 y el seno de 45. Entonces, si tú haces eso, ya te da lo de 1305. Claro, es decir, que el coseno de 1305 es igual al coseno de 225, que es igual a menos el coseno de 45. A esto se le llama reducción de cuadrante. ¡Qué maravilla! Y el seno de 1305, ¿qué va a ser? El coseno, cachis, mujer, el seno de 225, que es igual a menos el seno de 45, ¿no? Porque estoy en el tercero, porque soy mayor que 180 y menor que 270. En la trigonometría tenéis que hacer lo que os he dicho que os voy a enseñar a hacer desde que os he conocido, que es pensar. Como habéis visto, con un ángulo tan sencillo como 45, que es el que te divide en 2 partes iguales el primer cuadrante, hemos podido deducir infinitos otros ángulos, porque tú puedes dar tantas vueltas a la circunferencia como tú quieras. Y no solamente eso, te he enseñado a dar vueltas a la circunferencia en el buen sentido y en el mal sentido. ¿Qué os parece? Pues esto es lo que vais a hacer cada vez que os den un ángulo. Cada vez que os den un ángulo, sepas o no, las razones trigonométricas para ese ángulo, con saber una razón trigonométrica vais a poder deducir las demás con la fórmula fundamental de la trigonometría. Hago el pun para hacer es pun importante.
Y después de la fórmula fundamental de la trigonometría vais a poder deducir que si le suman 90, que si le restan 90, que si le hacen no sé qué, que si le pones con un negativo, que si le pones una licuadora y te sale plano, lo que quieras. Eso es el tipo de problemas que os vais a encontrar. Que me parece súper interesantísimo para aprender a pensar por primera vez. Y ahora lo que voy a hablaros es de los ángulos degenerados, que no vienen de ningún triángulo, pero vienen como de juntar líneas si hubiera triángulos de un lado. A ver, el cero. El 0 grados, ¿con qué se va a corresponder? Con 360, con 720. Y chicos, ¿sabéis cómo se escribe esto de forma bonita? 360K, con K que pertenece a Z. Los múltiplos de 360. Si K es 0, te da 0. Si K es menos 1, te da menos 360 y ha sido al revés. Si K es 2, son 720. Y si K es 3, pues ya no me acuerdo, 1080. Y si es 4, pues otro. Y si 25, pues más. ¿Entendido? Ojo. Que el coseno de 45 grados más 360K, ¿cuánto es? ¿Qué te dice esto? Te dice el de 45, porque te dice, da un número indeterminado de vueltas a la circunferencia. Pues tú das vueltas y vueltas y vueltas, ¿y dónde te queda? Pues en el de 45, ¿no? Qué interesante. Bueno, pues 0, que se corresponde con todas esas vueltas que quieras que dar para un lado o para otro, es, fijaros, si yo os he definido aquí un triángulo, ¿no? Yo os digo, este es alfa, pues es como si cada vez se juntaran más estas líneas, ¿no? ¿Sí? Hasta que se juntaran en una y pues que hemos cogido un triángulo degenerado. ¿Por qué? Porque ya no hay este lado de aquí, ha desaparecido. Va juntando esas líneas todo infinitamente hasta que consigues el 0. Es un triángulo degenerado que no tiene ni lados y solo tiene el ángulo 0. Por así decirlo, que es una rayada, pero total, que es degenerado. Otra de las cosas que os he dicho es que este lado representaba el seno, ¿no? Si yo me degenero hasta 0, no hay seno. Y no haber seno, ¿qué es? ¿Y seno? 0. ¿Por qué vale el coseno 1? Porque el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado tiene que ser 1. Así que el coseno no puede ser otra cosa que 1 si no hay seno, ¿no? Pues fíjate que el haber deducido solo es la degeneración total. El coseno de 0 es 1, el seno de 0 es 0. Y la tangente de 0 es 0 partido por 1, que es 0. Y 360K, lo mismo. Sea lo que fuere K. O sea, siempre es 0, 1, 0, 0. Otro, degenerado. Este. Es que en el de 90, chicos, vamos a ver, tú no haces los triángulos así. ¿Cómo hacían los triángulos? Así. ¿Los veis? Así que tú no puedes juntar esas dos líneas. Realmente lo que has hecho es empezar en 0 y acabar ahí. Como si se hubiera juntado esta línea infinitamente a estar en este nivel. O sea que es otro degenerado, ¿no? Pero ¿qué ocurre con ese degenerado? Que está en el eje de la sis.
Es decir, lo que no hay son x. Y si no hay x es porque el coseno, ¿qué es? 90. Pero no solo 90. 90 más 360. K. 90 y sus vueltas. Tú da vueltas y vueltas y vueltas y 90. ¿No? Porque son la circunferencia entera, ¿no? Si k es igual a 0 estás en 90, si k es igual a menos 1 has ido al revés pero has terminado en 90. ¿Vale? Así que 90 y sus vueltas, por así decirlo, que son infinitas, son muchos ángulos. Verifica que el coseno de 90 es 0 porque en el eje Y no hay x. Y el seno de 90 es 1. Y la tangente de 90 es 1 partido por 0 que, oh Dios, no existe, indefinida. Infinita. ¿Qué? Pero ángulo de 90 no tiene que ser esto, pero si dices que está así, entonces no tiene ángulo. Es 90. Es 90, pero si es... Porque el ángulo no es lo que... ¿Por qué se llama degenerado? Porque algo hay degenerado ahí, ¿no? Se llama degenerado porque no es normal. A una persona se llama degenerada cuando pues un asesino en serie, cuando, no sé, ¿entiendes? Cuando tiene alguna rareza sexual, que le gustan los animales, cosas así. A ese se le llama degenerado, ¿no? Porque sí, le llamo ángulo, le llamo ángulo, como a estos señores les llamo humanos, pero raros son. Entonces, vale, son raros, les aceptamos, porque hay que aceptarles. En la naturaleza ocurren todo tipo de rarezas, en particular el ángulo de 90 que no tiene coseno, y te lo tragas. Ahí has dicho como la carita triste. La carita triste es que está indefinido, que es infinito. ¿Vale? Y bueno, hay más degenerados. ¿Qué os creéis vosotros? ¿Que hemos acabado con estos degenerados? No, hay más. Este. Súper degenerado también el pobrecillo. Lo que le pasa a este es que la coordenada X, bueno, sigue sin haber Y. ¿Veis que no hay Y? No hay Y no hay. 180 y sus vueltas. Y todas ellas, y todas ellas. A ver, que no hay Y, que no hay Y, pues no hay seno. ¿Pero qué le pasa a su coseno? En menos 1, porque estoy ¿en qué cuadrante estoy? No estoy en el cuadrante 2, estoy entre el 2 y el 3. ¿A que sí? Estoy en el medio de los dos, pero en esos dos el coseno es negativo, ¿no? Con lo cual, él es negativo. Y también verifica que menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado es 1, ¿veis? ¿Y si fueran los 180 por abajo? También. Lógicamente. A ver. Y el último que me queda... ¿Y la tangente? La tangente no es indefinida. En este no, porque es el 0 partido de menos 1, ¿qué es? Uy, tangente de 0, tangente de 180. Y por último, ¿cuál nos queda? El de 270, ¿no? Este. Bueno, pues ya lo completo.
el coseno de 270, ¿cuánto va a ser? No hay x, 0. Y el seno, -1. Y la tangente indefinida, infinita. Bueno, chicos, ya sabemos muchos ángulos. Mañana os voy a dar la conversión, seguimos adelante y ya empezaremos a calcular cosas interesantes, ¿vale?